¿Cómo funciona el MVC que vamos a trabajar? Pues es bien simple. Si ustedes observan la estructura, las carpetas que hay, perdón, solo vamos a encontrar tres carpetas. Public, Source, que es donde está todo el código fuente de PHP. Vendor, que es la carpeta en donde se instalan todas las dependencias de terceros. Estas se instalan con Composer. Y también van a encontrar ahí el archivo Autoload que vamos a cargar. Es por eso de que necesitamos específicamente que se corra el Composer install antes de para poder correr. Luego tenemos el único archivo index.php. Este sirve como algo conocido como enrutador. La lógica de él prácticamente no la vamos a tocar porque simplemente carga el autoload. No, ahorita no. Configura el sitio y empieza a manipular la petición. Y a partir de la petición determina qué instancia, qué controlador va a correr. Este instance es un controlador como tal y el controlador tiene una interfaz que dice de que corra el proceso y termina. Cualquier error que se dé tiene cierta acción. Hay errores propios, por ejemplo, no está autorizado para entrar o no está logueado para entrar a una parte privada o cualquier excepción no controlada específica y finalmente cualquier error que ni siquiera PHP pueda encontrar cómo trabajar. Entonces eso genera ciertos errores, como por ejemplo vamos a ver el error de página no encontrada, por ahí va a existir una y nos va a mostrar ese tipo de error. Como lo vemos, busquemos poner en nuestra página una URL para poner una página que no existe. Simplemente es index.php, le ponemos la extensión page e igual a no existe este sitio. Y lo que me debe de traer es, ups, algo inesperado, no existe el controlador. ¿Ok? Y eso es lo que estamos esperando. Entonces siempre el index responde, pero me responde con un error en específico. La página index.php, sin nada más, que es nuestro routador, asume que yo estoy recibiendo una página por defecto. ¿Cómo asume esa página? En parameters.env ustedes van a encontrar un public default controller y un private default controller. ¿Qué quiere decir eso? Que por defecto, si no le envío ningún parámetro, el controlador va a hacer uno llamado index. ¿Cómo va a cargar ese index? Va a venir, va a buscar en el código fuente source, en la carpeta de controllers, va a buscar el archivo llamado index y este index es un controlador que va a cargar una plantilla index sin absolutamente nada de data. ¿Ok? Y vamos a hacer ciertos cambios para poder entrar a él. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Ok, vamos a empezar a trabajar entonces y vamos a crear, el primer paso es, necesitamos crear un controlador que maneje nuestra operación. Entonces, ¿dónde lo hacemos? Dentro de la carpeta source también tenemos un set de carpetas ya preestablecidas. Solo tenemos cuatro sencillos namespaces que tenemos. Uno donde vamos a tener todos los controllers. El DAO donde vamos a tener todos los modelos de datos. Utilities son clases utilitarias. Estas son clases que nos permiten funciones de alcance global en todo el sitio. Generalmente lo utilizan los controladores y permiten manejar n cantidad de elementos específicos del framework. ¿Ok? Ahí vamos a ir utilizando alguno que otro por ahí. Vistas, dentro de vistas, si vamos a extenderlo para verlos, tiene un archivo renderer. Este renderer es el motor de plantillas. Ya vamos a explicar qué es este motor de plantillas. Y tiene una carpeta llamada templates. Dentro de la carpeta templates lo que tenemos son un montón de archivos de texto. No son códigos PHP, sino que son archivos TPL. Y estos archivos TPL lo que contienen es parciales o segmentos de HTML. Ya les voy a mostrar uno. Por ejemplo, este index view solo tiene el H1 site
H1. Es parcial de HTML. ¿Por qué se llaman parciales? Porque simplemente lo que hicimos, ¿se acuerdan? En Handlebars, en Portales 2, que teníamos componentes separados y los incorporábamos y esas plantillas con las dobles barras se sustituían por los valores de una variable que teníamos definidos en un archivo. El mismo concepto, estas son plantillas y por ejemplo en el login podemos ver, tenemos segmentos de HTML y dentro de carpetas, esto lo pueden ver como handlebars si lo quieren, handlebars para que se vea mejor. Ok, en las dobles llaves, si ustedes observan, ahí mete etiquetas que me permiten controlar el esquema. Igualita como usamos handlebars a nivel de portales web 2, las plantillas, lo mismo sucede. Los que no han visto, los que no llevaron portales web 2 conmigo, no se preocupen, esto lo vamos a explicar paso a paso y van a ver que es extremadamente sencillo trabajar. Eso implica que también tengo una pantalla o un layout maestro. En este caso tenemos el layoutview.tpl. Ok, vamos a hacer algo. Porque no voy a estar haciendo esto cada rato. Set language. Voy a configurar association for TPL y esa configuración va a ser a handlebars. Eso queda ya guardado en todo. Si hacen esto, así todos los TPLs que abramos van a abrirlo con el modelo de handlebars y así se mira mejor. Ok. Entonces doble llaves tiene todos los elementos que se pueden trabajar y con esto perfectamente sustituimos valores. Y todos los parciales se renderizan dentro del esquema page content. Punto. Entonces este es como una envoltorio maestro y los parciales de cada uno de las vistas que vamos a ir creando se van a ir sustituyendo y creando dentro page content. Así trabaja esto. ¿Preguntas hasta aquí, estimados? ¿Ninguna? Fabuloso. Eh, Dígame, Miguel. Lo del handlebars se tiene que instalarse, ¿verdad? No, 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 no. Usted abre y en la parte de abajo le tiene que salir no text o plain text solamente en la esquina inferior. Una vez que le sale plain text aquí abajo, le da clic, le va a abrir y simplemente selecciona Configure File Association for .tpl o configurar asociación para archivos TPL, si está en español. Al darle clic, le va a abrir otro montón de lenguajes de programación que existen en el mundo mundial y en el universo universal, como dicen unos babosos que oigo por ahí a las 6, 4 de la tarde. Y ahí busca handlebars y solo lo selecciona, que es el que tengo actualmente. Así todos los archivos TPL pues van a tener la facilidad de que se muestren así, bonito. Si no, se va a mirar bien feo y es bien difícil depurarlo. Listo, lo logró Miguel. Sí, Ok, fabuloso. Ok, empecemos entonces. Vamos a crear una ruta para poder ir probando cómo crearlo. La ruta que vamos a hacer lo vamos a hacer desde un principio para poderlo ver cómo va a ir evolucionando nuestro desarrollo. Vamos a ponerle al index.php que tengo cargado un signo de interrogación y la llave page. Este framework trabaja con esto. Todo valor que se define en page me define un nombre de espacio y un controlador. Entonces, en este caso vamos a ponerle y vamos a cambiarle por home. Vamos a escribir home. En este momento, esa página no existe. Entonces, estoy esperando de que me devuelva algo inesperado ocurrió. O sea, no existe la página para poderlo manejar. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, fabuloso. Entonces, para que ese me responda, yo tengo que crear un controlador. Si ustedes se fijan, solo escribí home. Entonces, eso quiere decir de que está en la raíz de nuestro componente. Entonces, voy a tener que escribir un nuevo archivo llamado home.php. El framework trabaja orientado a objetos. Por tanto, yo tengo que ponerle un namespace. Este namespace es controllers, ya directamente. Nuevamente estoy
creando una clase y voy a crear una clase, el mismo nombre del archivo home, y este va a extender algo llamado public controller. Extends public controller. Ok, y ya me está diciendo porque public controller es una clase que ya trae. Ustedes la pueden ver aquí. El public controller lo que pide es de que implementemos un método run. Vamos a ver qué tipo de clase sería si me está pidiendo implementar un método. Una interfase, una clase abstracta o una clase normal. Eso lo vimos. Sería una interfase. Una interfase. En este caso, tenemos la combinación. Una clase abstracta llamada public controller que implementa iControllers. ¿Por qué? Porque la clase public controller sí tiene cierta implementación. Entonces ahí tenemos la combinación de ambos. Esto es lo que lo hace genial. Entonces aquí me pide que lo implemente. Normalmente, para no complicarnos la existencia, esto nos pide, a veces nos sale un quick fix y lo genera automáticamente, pero no lo tenemos, entonces vamos a implementarlo. ¿Cómo lo implementamos? Public function run, no hace nada, retorna un void, o sea, no devuelve nada, y tenemos nuestra función implementada. Con esto específicamente ya tenemos un controlador y se va a ejecutar este run. Entonces, para hacerlo y mostrar qué es lo que hace, vamos a hacer un eco de un solo. Es más, vamos a hacer un arreglo. View data va a ser igual a, y vamos a definir un arreglo en donde definimos nombre, fulanito de tal, mensaje, mensaje en español con J, qué barbaridad. Este es un bello día para estudiar. Y en estos momentos, como todavía no tengo una vista, lo que quiero es mostrar en pantalla que sí funciona. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un print R de viewData y ahí nomás lo voy a matar. Esa es la ejecución. Ya no vamos a esperar nada más. Y me pide este. Ok. Entonces tengo el controlador, ya me lo quitó, el de fuera, home, extend public controller, tengo el run. Ya con esto, si yo voy otra vez a la página y vuelvo a cargar home, lo que estoy esperando es que me devuelva el print R. Fulanito de tal, este es un bello día para estudiar. Este es el arreglo que yo tenía definido y que imprimí. ¿Ok? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Para poder entender cómo funciona el framework. Yo ejecuté y le pedí al framework index.php la página home. ¿Ok? Eso lo incorpora este index. Entonces, en el index, en el getPageRequest, que es una función de un utilitario que es el sitio, este getPageRequest, si lo visualizamos, busca la pantalla, determina qué página debe de usarse si no existe y devuelve una cadena de texto donde define el namespace de los controladores y un subnamespace si existe y el controlador que se debe de cargar. Si se fijan, esto es simplemente un texto, no devuelve nada más. Entonces retornan los controladores y la página que estoy pidiendo. ¿Cuál es la página que estoy pidiendo? Home. Por ende, esto lo que nos está pidiendo es controllers home. ¿Ok? Cuando devuelve eso, no voy a guardar aquí nada.
Cuando me devuelve ese page request, estoy creando una instancia, si se fijan, del page request. ¿Qué viene aquí? Recuerdan, viene controllers home. Esto es lo que viene en ese page request. Entonces está creando una instancia de ese controllers home. Ese controllers home corresponde a el namespace controllers, que está dentro de source, corresponde al namespace de controllers, si se fijan, y a la clase home. Entonces me está creando una instancia de esta clase. Y como es un public controller que implementa la interfaz, automáticamente ya esa instancia de ese controlador se ejecuta el run. Entonces lo que se está ejecutando es esta función, y en esta función nosotros estamos definiendo una variable de un arreglo y simplemente lo estamos mandando al buffer y matando el proceso. Eso es todo. ¿Hasta ahí vamos claros? En otras palabras, es más sencillo si yo quiero meter una nueva página donde tengo que ponerlo en el controlador. Ahora vamos a imprimir esto usando una vista. Queremos que aparezca en todo nuestro sitio. Entonces nos vamos a ir ahora a la carpeta de vistas en templates. Para seguir el estándar, en este caso, voy a crear el template home. Tengo la costumbre de que las plantillas van en minúsculas. Tiene el sufijo view.tpl. Ese home.view.tpl fue una cuestión que surgió en su momento y se ha heredado. Funciona, nos ha gustado, no hemos tenido la necesidad de cambiarlo, entonces queda bastante bien. Por eso home.view.tpl, la nomenclatura, la plantilla .view.tpl. Y en la plantilla es como un documento HTML. Entonces si yo quiero, vamos a poner H1, uso de vistas en plantillero y quiero poner datos. Entonces vamos a poner un P. Igual esto es puro maquetado HTML de lo más sencillo que puede haber. Vamos a crear un table, thead, vamos a poner un tr, th, aquí vamos a ponerle nombre, th, mensaje, y en este caso ya el tbody, vamos a poner un tr, td, y aquí es donde vamos a utilizar nuestras plantillas. ¿Ok? Y lo único que quiero es sustituir variables. ¿De dónde vienen esas variables? Del controlador. ¿Y cuáles son esas variables? Los nombres de las llaves del valor asociativo que yo quiero. Entonces yo quiero imprimir el nombre y el mensaje. En minúsculo los dos. Entonces en el home voy a imprimir el nombre y voy a imprimir el mensaje. ¿Ven qué interesante? Ahora, de nada me sirve tener la plantilla si yo no le digo al controlador, hey, vas a renderizarme o vas a devolver esta plantilla. ¿Cómo hacemos eso? Borramos esto de aquí. Y de la vista hay una clase que ya sabemos que se llama renderer. Entonces, de renderer, de vistas, ustedes observan, hay un método estático llamado render. ¿Ok? Aquí renderer, si se fija, aquí me dice use views renderer. Se va a la carpeta views, va al archivo renderer donde está la clase renderer, y la clase renderer lo que tienen son métodos estáticos. Este método estático es un render que me permite varias opciones. La primera opción es definir cuál va a ser la vista. En el caso de la vista es un texto simplemente con el nombre o el URL a partir de la carpeta templates. Entonces yo quiero imprimir home, solo tengo que imprimir home. ¿Por qué? Porque el mismo render va a agarrar home, le va a agregar el punto view y le va a agregar el punto tpl. Y el segundo parámetro requerido en este caso
es la data que queremos inyectarle a esa vista. En este caso le vamos a inyectar nuestro arreglo ViewData. Y eso es todo. Vamos a volver a correr entonces nuestro sitio home. Y ahora ya no voy a esperar ver esto, sino que una página renderizada con el parcial mostrándome el nombre y el mensaje puesto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna opinión? ¿Sentimientos encontrados? No, entonces prácticamente es como, no, prácticamente la plantilla, uno puede insertar cualquier dato y ya le genera automáticamente todo. Sí, O sea, me refiero a la vista. sí. Lo bonito de esto es de que al usar parciales, por lo menos la estructura, el cascarón de todo el sitio se mantiene consistente. Entonces, si yo quiero cambiar ese cascarón, quiero hacerlo un poquito más el estilo del negocio que yo tengo, lo que tengo que modificar es un solo archivo, el layout.view.tpl. Al modificar ese archivo y respetando el page content que queda en medio, yo puedo tener diferentes tipos de diseños. Hubo uno interesante del periodo pasado que lo hizo para artículos de, de audio, de gamers. Oye, me le hicieron un remaquetado a todo esto impresionante. Y al final siguieron usando eso. O sea, el cascarón común para todos lados en el layout.view.tpl y los parciales con su CSS correspondiente. Entonces, eso es lo bonito, que nos agiliza bastante el trabajo y nos permite concentrarnos realmente en lo que ocupamos. Capturar la información, guardar la información o extraer la información y presentarla. ¿Todo por qué? Porque nos necesitamos concentrar en los algoritmos para el negocio. No tengo que estar concentrándome en que se mire igual todos los sitios. ¿Capiche? Fabuloso. Entonces, ahora vamos a incorporar otra tabla. Digamos que yo quiero extraer productos de algún tipo. Y esto ya lo hemos hecho. Va, hagamos un ejercicio así como que si fuera la descripción de ciertos productos. ¿Ok? Entonces ocupo un modelo de datos. ¿Por qué? Porque yo necesito extraer esos productos. Entonces a esos productos los vamos a llamar eh, pulseras, tipos de pulseras. Vamos a vender pulseras. Entonces en el source me voy a DAO y en el DAO tengo ya algunas específicas. Tengo DAO y tengo table. ¿Ok? En este caso, normalmente los modelos de datos se basan en dominio. Eso es un concepto bien interesante. ¿A qué me refiero con dominio? Por ejemplo, si yo quiero el de pulseras, yo voy a tener una tabla de tipo de pulseras, las pulseras y combos de pulseras, por así decirlo. ¿Ok? Entonces son tres tablas que me describen un mismo dominio. Es decir, estamos hablando de pulseras. Entonces, normalmente así es como se estructura. Otros son más no simplones, sino que tienen otra perspectiva y establecen de que cada dominio, cada modelo de datos corresponde a una tabla. Entonces hacen el match. Es válido, eso ya es decisión propia. En mi gusto personal y en la experiencia que he tenido, me ha servido más encapsular todas las tablas relacionadas bajo un mismo dominio. Inclusive hasta los modelos y los diagramas me salen más sencillos establecerlos y poderlos explicar. Entonces, vamos a crear un dominio. Para crear un dominio, en este caso, le digo dominio, es una carpeta. Y dentro de DAO vamos a crear nuestro dominio llamado pulseras. Dentro de pulseras voy a empezar con una clase específica. Y le vamos a llamar pulsera.php. Ese va a ser el dominio de la pulsera. Igual es un script de PHP. Empezamos con el namespace. Como es un modelo, empezamos con el namespace en DAO. Y en este caso, la carpeta que tenemos ahí se llama pulseras. Ese va a ser mi dominio.
y vamos a crear una clase pulsera. En este momento no vamos a extender absolutamente nada, porque normalmente estos DAO, si yo los voy a conectar a una base de datos, y en este caso una base de datos MariaDB, ya tenemos la implementación de un singleton para la conexión y la clase table prácticamente me brinda ciertas funciones que me permiten acceder o encapsular ese tipo de registros y solo permite que yo me concentre en ciertas partes del código, específicamente del dominio. Entonces, extendemos the table, pero como ahorita no nos conectamos a la base de datos, sino que va a ser un tipo dummy, solo vamos a hacer que me devuelva, en este caso, una estructura de pulseras que voy a crear ahorita en memoria. Entonces vamos a crear un public. En este caso, normalmente todas estas funciones son estáticas. Y le vamos a decir public static function get all pulseras. Y vamos a retornar un simple arreglo. Ok, ese arreglo lo que va a contener es otro arreglo o una estructura en donde yo pueda definir scoop. Vamos a ponerle pls001. Nombre pulsera lenca de, ¿cómo que se llaman eso? De hilo. Ok, vamos a ponerle un precio. Y el precio va a ser este es un valor, vamos a ponerle 100. Y vamos a definir color dominante. Y le vamos a poner negro en este caso. Con eso tenemos una estructura. Ok, voy a copiar este, a ver si lo voy a copiar para tener 3 productos. 2, 3. Aquí pulsera patch de Junco. Este cuesta 150 y el color predominante es el marrón. Y el 3, pulsera garífuna de palma. Hay nudos también. Cuesta 130 y el color denominante es verde. Ok, entonces prácticamente aquí tengo algo que se le conoce como mockup, es decir, datos ficticios, datos tontos, como le quieran llamar. Simplemente estoy representando una estructura muy similar a lo que una tabla me va a devolver. Una tabla con un select all asterisco pulseras me va a devolver una lista de diccionarios. ¿Listo? Y en el diccionario el nombre de la columna es la llave y su valor. Entonces, teniendo ya esto, yo ocupo incorporar este modelo y esta función para poderlo extraer de la pulsera. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aquí vamos a nuestro controlador. El controlador es el que orquesta todo. Y voy a venir y le voy a decir aquí, además de los mensajes, quiero las pulseras. Y este va a ser igual a pulsera. Ok, si se fijan, use DAO, de DAO pulseras, el namespace pulsera, la clase.
dos puntos, porque lo que quiero es usar el método estático y lo obtenemos. Ups, aquí el punto y coma no. Ok, entonces ahora dentro de mi diccionario tengo pulseras, que es un arreglo de arreglos. Ahora vamos a modificar la vista para que lo pueda presentar. ¿Dónde lo vamos a presentar? Vamos a crear una tabla. O no, creemos una sección. Y vamos a crear unos divs en donde vamos a incorporar nombre. Bueno, pongámosle aquí. Strong. Y aquí vamos a poner el SKU que viene, el nombre, el precio. Y esto lo tenemos que repetir por cada uno de ellos. Entonces aquí es donde viene lo bonito. Aquí hacemos un for each, que no es PHP, les recuerdo, esto es meta etiqueta del for each. ¿Cuál es el nombre de la llave que tenemos? Tenemos pulseras, que ese va a ser mi arreglo. ¿Ok? Y eso va a ser de que cada uno de los elementos en for pulseras. ¿Ok? Eso va a ser de que este bloque, el contexto que va a tener, va a ser el contexto del elemento iterado, y el elemento iterado va a tener estos elementos corporados. Entonces, con este for each pulseras y poniendo el SKU nombre precio, estoy utilizando lo que viene del dominio, que es una lista una lista de diccionarios, y utilizo solamente las propiedades del diccionario porque está adentro del contexto de las pulseras, de los elementos que va corriendo en las pulseras. Con esto podemos revisarlo nuevamente. Perdón, tenía aquí. Y aquí tenemos nuestros elementos. Pulsera, pulsera Lenca y los de 100, el de Patch y logaritmo, que son los datos que me devolvió. Y así presentamos en pantalla datos que vienen del modelo de datos. Luego vamos a convertir esta lista en una tabla dentro de la base de datos. Mañana nos vamos a conectar a la base de datos. Ya vemos que avanzamos bastante. Y ya con eso empezamos a hacer desastres. No hay nada más poderoso que poder saber cómo conectarme a una base de datos y cómo mostrar la información e interactuar con el usuario. Entonces ya la clase se empieza a poner más interesante. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Este maquetado del que estamos utilizando con